Muchas veces hemos escuchado que el Señor Jesucristo usaba diversos métodos con la finalidad de que la palabra fuera entendida, fuera comprendida. Y una de las maneras que el Señor utilizó con bastante frecuencia es lo que se llama con el término de parábola. Es una figura retórica en la cual el Señor utilizó bastante. Y bueno, aquí en esta ocasión el Señor usó una de ellas que los conocedores ahí lo titulan o la titulan como parábola del sembrador. El Señor le dijo esta palabra a toda la gente y después ya a sus discípulos les explica lo que el Señor quiso decirles a través de esa parábola. Por eso leímos las dos porciones. En ellas el Señor está manifestando la necesidad de que nuestra vida sea fructífera, la necesidad de que demos fruto, de que nuestra vida cumpla el propósito por el cual el Señor nos la dio, por lo cual el Señor nos hizo venir a este mundo y permanecer este tiempo aquí en este mundo. Si nosotros cumplimos ese propósito y esa voluntad del Señor, habremos dado el paso de fructificar, ser fructíferos, dar fruto. Y bueno, a través de esta parábola y de muchos más partes de la Sagrada Escritura se evidencia este deseo del Señor, esta inquietud del Señor de que usted y yo, como parte de su cuerpo, como miembros de la iglesia, demos fruto, que no nos quedemos sin fruto, que no seamos infructuosos, que demos fruto. Y me gustaría recordar algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16, el Señor lo dijo en estas palabras y lo especificó muy claro. Dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí lo dijo con suma claridad en otra ocasión. El Señor nos ha elegido con esa finalidad de que llevemos fruto, de que seamos de bendición, de que cumplamos el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. También el Señor en otra ocasión mencionó estas palabras. Dice: tenía un hombre una higuera plantada y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es una ocasión más en que el Señor enfatizó en ello a través de esta parábola también, de que esa higuera había sido plantada ahí con la finalidad de que diera fruto. Y él buscó fruto, sin embargo no lo halló. Y ahí mismo dice otras palabras, dice: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, una vez más se hace patente el deseo, la inquietud del Señor de que lo que el Señor planta, lo que el Señor establece, dé fruto. Lleguemos a dar fruto. Y si no se cumple este propósito, entonces dice ahí, hay que cortar, porque está inutilizando la tierra. Y bueno, yéndonos a esta palabra que hemos tomado como base, al final nos menciona, ¿verdad?, que cuando se reúnen todas las condiciones favorables, entonces se logra el fruto. Y este fruto no es en la misma proporción. Dice, puede ser a 100,
a 60 o a 30 por uno, aquí queda de manifiesto también que el fruto que el Señor pide de cada uno de nosotros es de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a nuestro perfil. No todos, hermanos, tenemos la misma capacidad, la misma inquietud, la misma forma, la misma manera de hacer, de trabajar. En otra ocasión el Señor también dijo que había repartido dones, y a unos les dio 5, a otros les dio 3, a otros les dio 2, dice ahí de acuerdo a su capacidad. Entonces el Señor no es injusto, pide fruto, sí, pide fruto. De hecho, estamos obligados, estamos comprometidos a dar fruto, pero lo hace justamente. No puede pedirle más a una persona que a otra, o no puede exigirle a una persona más allá de sus capacidades. De que debemos dar fruto, todos estamos en condiciones de poder dar fruto. Pero bueno, la cantidad, ahí también queda de manifiesto que hay por lo menos aquí tres partes, al 100 por 1, que sería pues una capacidad bastante alta, al 60 o al 30 por 1, pero hay que dar fruto. Entonces, pensando en esto, que es el deseo y es una petición del Señor, y para nosotros se vuelve como una exigencia, hermanos, o sea, estamos obligados a dar fruto porque hay condiciones alrededor nuestra que nos están nutriendo. Hay inversión alrededor nuestro, hermanos, que nos están dando esa capacidad para dar fruto. Y si no lo estamos dando o no queremos darlo, entonces estamos inutilizando nuestro entorno. Entonces lo más justo sería que fuéramos cortados para no inutilizar el entorno. Las condiciones, hermanos, son favorables para cada uno de nosotros. La condición más importante, que es el hecho de que Cristo muriera en la cruz del Calvario para darnos esta posibilidad, ya está, ya se hizo, ya se realizó. Entonces lo más sobresaliente ya está hecho, esa condición ya está dada para que nosotros nos esforcemos y podamos dar fruto. Entonces quisiera compartir con ustedes con el tema condiciones para fructificar, 3 aspectos que son evidentes en esta parábola. Condiciones para fructificar. ¿Qué condiciones, aparte de la extraordinaria que ya fue, que el Señor abrió la posibilidad en su muerte en la cruz, pero hay condiciones más que se deben de dar para poder dar fruto? Y bueno, apoyándonos en esta porción que les dije que iba a utilizar, el versículo 18 al 23, la primera condición que debe de darse para poder fructificar es que se debe de recibir la palabra. Recibir la palabra. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y más adelante se menciona que la semilla era la palabra que el sembrador iba compartiendo con las demás personas. Entonces, recibir la semilla o recibir la palabra sería la primera condición para dar fruto. Si se salva esto, se cumple esto, vamos por un buen rumbo para que se puedan dar el hecho de dar fruto, el hecho de fructificar. Pero se tiene que recibir la palabra, recibir la palabra, permitir que la palabra entre a nuestro corazón. El Señor dijo allí en el versículo, puntualizando el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando dice que la oye pero no la entiende, quiere decir que no la recibe. Ciertamente la escuchó, pero no abrió su corazón para recibir la palabra del Señor. Entonces, si no se da esto, no podrá ir por rumbo correcto para dar fruto.
Por eso yo en la palabra, recibirla, involucro esto, oír la palabra y entender la palabra. Es el acto de recibirla. Recordemos que la palabra es la semilla, y así como la semilla cuando se deposita en la tierra empieza a desarrollar un potencial, pero la semilla tiene que ser introducida en la tierra, tiene que meterse en la tierra, tiene que introducirse, la tierra tiene que recibir la semilla en su seno para que ésta pueda empezar a soltar todo su potencial que está latente en esa semilla, y entonces empezar a desarrollarse para poder concluir con dar fruto. Entonces, recibir la palabra sería lo primero que yo establezco aquí para ubicar la primera condición para poder fructificar. Es interesante que aquí dice que si alguien oye la palabra y no la entiende, dice que entonces viene el malo y arrebata esa palabra. Dice, estos fueron los que fueron sembrados junto al camino. La palabra, la semilla cayó junto al camino, no dentro, en el seno de la tierra. Por lo tanto, vinieron las aves y se llevaron. Y la explicación dice, viene el malo, simbolizado por esas aves. En el otro pasaje paralelo donde se trata esta misma parábola, en otro evangelio, dice, viene el diablo. La palabra malo ahí se refiere al diablo, se refiere a Satanás, se refiere al enemigo, aquel que está interesado en que nuestras vidas no fructifiquen, que nuestras vidas fracasen, que nuestras vidas sean destruidas, que nuestras vidas sean cortadas, sean quitadas. Hay alguien que está interesado en ello. Entonces dice que el malo, inmediatamente cuando esa semilla no se recibe, el malo no dice, bueno, pues a ver qué sucede con esa semilla. No, el malo obra inmediatamente, y lo que hace, dice allí, y lo ubicamos en ese versículo, el versículo 19 que tratábamos, dice, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ahí, la semilla que fue ubicada ahí junto al camino. Dice, arrebata la semilla, la quita. Este término arrebatar, yo creo que todos entendemos un poquito lo que significa. Es quitar con rapidez y con violencia algo. Eso es arrebatar. Entonces imagínese la urgencia del adversario. El adversario sabe el potencial que tiene la semilla, sabe el potencial que tiene la palabra, y es peligrosísima que esa semilla esté por ahí y pueda dar fruto, y fruto que hermanos, el diablo odia esta cuestión, este fruto. Por lo tanto, lo que hace inmediatamente, se acerca y arrebata esa semilla para que nadie pueda desviarla o depositarla correctamente y se dé un fruto. Es importante destacar, hermanos, que es la única ocasión en que se menciona la intervención directa del malo aquí en esta primera cuestión de la parábola. En las otras opciones que menciona y que hemos leído, no aparece el malo, aparecen otras cosas, pero aquí sí aparece el malo, el enemigo, el diablo. Quiere decir que el diablo sabe que si se da esta primera condición para dar fruto, hay buenas posibilidades de que se pueda lograr el objetivo. Sí, pero también sabe que si se trunca esta primera oportunidad, ya no puede haber no puede darse el segundo paso. Si el número 1 no existe, no puede existir el número 2. Sabe que si lo trunca la posibilidad de ahí, ya ha ganado la victoria Satanás, el diablo. Por eso
Él personalmente, como digo, es la única ocasión en que dice que el malo va personalmente y arrebata aquella semilla y lo hace con rapidez, con presteza, diciendo, no debo descuidar esto, vámonos, y arrebata aquella semilla. Hermanos, quiere decir que si nosotros queremos fructificar, debemos de recibir la palabra. Debemos de recibir esa semilla, debemos de darle un lugar en nuestro corazón, debemos de albergar esa potencia, ese potencial que se encuentra en la palabra, la potencia que la misma Biblia dice de la palabra, dice esta palabra es viva y es eficaz, ¿sí? También dice esta palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿sí? Para corregir. Es útil, viva, eficaz. El diablo sabe el potencial que se encuentra en esta palabra, que es palabra de Dios, inspirada por Dios, con el mismo sello de la fuente. Dios es poderoso y la palabra que sale de su boca también es poderosa y esta hace cosas extraordinarias. Entonces debemos de honrar la palabra recibiéndola en nuestro corazón. Si esto se da, insisto, hay buenas posibilidades de que podamos fructificar. Si no, entonces estamos equivocando el camino. El mismo Satanás, hermanos, pensando en esto que les acabo de decir, quiso hacer infructuoso el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba por iniciar su ministerio, usted lo recordará que allí en Mateo capítulo 4 se menciona esto. Después de que el Señor fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y dice la Biblia, y ahí fue tentado por el diablo. ¿Cuál era la intención del diablo? Era, hermanos, nulificar el ministerio de Jesús. Sabía que Jesús iba a iniciar su ministerio y entonces él quería evitar a toda costa que el ministerio de Jesús fuera fructífero. Y dijo, si a este lo agarro aquí y le robo, lo despojo, automáticamente yo tengo la victoria, no va a poder hacer nada. Es muy oportuno el diablo, sabe estudiar los momentos, los tiempos, y cuando empieza a obrar lo hace con tal fuerza, con tal sagacidad, hermanos, que solamente con la gracia del Señor podremos salir adelante. Entonces el diablo quiso hacer infructuoso el ministerio de Jesús y arremetió en contra de él. Usted recordará cuando el diablo le propuso al Señor, después de haber ayunado 40 días, el Señor tuvo hambre y el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual el Señor, entendiendo el valor de la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir entonces que el Señor aquí le dio el valor importante que tiene el alimento físico. El pan tiene un alimento importante para sostener nuestra vida física. El Señor no dijo, el hombre no necesita del pan, solamente de la palabra del Señor. No dijo eso el Señor. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Le dio el valor correcto al pan físico que alimenta nuestro cuerpo, pero también le dio el valor que debe tener la palabra del Señor, porque dijo, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que tener este concepto de la palabra, darle el valor correcto a la palabra del Señor, nos va a ayudar para poder recibirla como conviene, hermanos, como conviene. ¿Cómo valoramos la palabra del Señor usted y yo? ¿Cómo la valoramos? Yo le voy a decir algo.
Claro que el valor que tiene la palabra que sale de la boca de Dios debe tener una estima mucho más alta que el pan que nosotros usamos para el sustento físico. Pero cuando menos, si le diéramos un valor semejante, yo creo, hermanos, que le daríamos un valor muy importante a la palabra del Señor. Cuando menos. ¿Por qué digo ello? Bueno, vamos a pensar en el alimento físico. ¿Cuántas veces al día nos alimentamos? Regularmente, o sea, hablando de la reglamentación diaria de nuestro alimento físico. ¿Verdad que por lo menos son 3 veces? Por lo menos, o sea, 3 veces. Aunque se recomienda por ahí, pues unas 5, ¿verdad? Y ahí entre comida y comida, alguna cuestión por ahí. Entonces, pero vamos a lo mínimo, 3 veces al día. Valorar el alimento físico. Sabemos que debemos de darle a nuestro cuerpo 3 veces al día el sustento físico. Y hermanos, cuando no se da esto, extrañamos bastante y algo incómodos, hermanos, ¿sí? No, sabemos que algo no está bien, ¿sí? Algo anormal ha sucedido cuando falta alguno de esos alimentos, ya sea en la mañana, mediodía o en la noche. Algo falta por ahí. Aquí la pregunta que les hago y que me hago a mí mismo: ¿con qué frecuencia nos alimentamos de la palabra del Señor, de la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Acaso será con esa misma frecuencia, 3 veces al día? Si así fuera, yo dijera formidable. Por eso les dije, si cuando menos le diéramos el valor a la palabra del Señor que le damos al pan físico, ya sería de ganancia. Algunos dicen, no son 3 veces al día, pero pues cuando menos 3 veces a la semana, dicen, ya cuando menos, ¿verdad? Porque aquí, eso es martes, jueves y domingo. Bueno, pues voy el martes, ya el jueves como quiera, ya no hay tanto. Y el domingo a lo mejor, ¿verdad? Entonces nos damos el lujo de decir, a lo mejor son 3 veces a la semana. Imagínense qué comparación, 3 veces al día, hermanos. Ahí estando viendo el reloj, y luego ya cuando llega el momento, cómodamente nos sentamos, ¿verdad? Y agarramos nuestro tiempo y saboreamos aquel platillo. Hermanos, yo creo que si valoráramos más la palabra del Señor, la recibiríamos con mucho gozo, o sea, la albergaríamos, la haríamos nuestra. Es una necesidad esta palabra, quiero que esté en mi ser, dentro de mi vida. Entonces, es muy importante esto. Si valoramos la palabra, podremos recibir la palabra y se están dando las condiciones para poder dar fruto. Es darle el lugar que merece la palabra del Señor en nuestras vidas. No escatimemos, hermanos, el ir a la palabra y alimentarnos con ella. Lo hacemos aquí en conjunto, pero debemos de hacerlo allí en casa también, usar la palabra. Tenemos la gloriosa ventaja de que ahora podemos cargar la Biblia, hermanos, ahí en el celular, ahí en la computadora, y allí, hermanos, estar leyendo, alimentándonos de la palabra. Tenemos esta oportunidad, nada más que desafortunadamente pues las usamos para otras cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos aprovechando esto, sí se puede hacer, y esta sería la primera condición para poder dar fruto. Pensando en ello, de recibir la palabra, Pablo le insistió a Timoteo en esto, en la importancia de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, usa bien la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. O sea, eso es una parte importante ahí. Y en 2 ocasiones le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí está la palabra, recibir la palabra. La palabra es fiel y es digna.
cuando la recibimos, no recibimos cualquier cosa, recibimos algo muy especial. Y una segunda ocasión le dice Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Son dos veces que parecen muy similares, pero son en dos ocasiones diferentes que Pablo le insiste a Timoteo en que es digno y es bueno recibir la palabra del Señor. Así como el alimento al ingerirlo cae en el vientre y es guardado ahí, y allí, hermanos, se desprende toda la sustancia nutritiva que sustenta a nuestro cuerpo. Hermanos, al recibir la palabra del Señor, también, hermanos, empieza a soltar todos los ingredientes necesarios para que nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual sea sustentado, esté en condiciones, esté vigoroso nuestro cuerpo espiritual para poder dar fruto que el Señor está esperando de usted y de mí. Recibir la palabra sería la primera condición. Número 2, retener la palabra. No solamente recibirla, sino también retener la palabra. Y mire, dice el versículo 21 de esa porción, versículo 21, que es cuando trata otro caso donde cayó la semilla. Dice que desde el 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, que es porque es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si se recibió la palabra, que sería la primera condición, pero no se da la siguiente condición, que será retener la palabra, de igual manera no se puede llegar a dar fruto. Tiene que darse esta condición también, retener la palabra. Nota que aquí ya no aparece el malo diciendo: voy a robar la palabra. ¿Por qué? Porque el malo, o sea el diablo, no puede meter su mano dentro de nosotros y forzar nuestro albedrío y obligarnos a arrebatarnos la palabra, porque ya la palabra ya la tenemos dentro, ya la recibimos. Aquí ya no aparece el malo, pero sí una estrategia del malo. ¿Y cuál es la estrategia del malo? Levantar persecución, levantar aflicción alrededor de su vida y de la mía. ¿Por qué? Porque el diablo, el adversario, sabe que si empieza a tratar por ese lado, entonces tratará de convencernos a nosotros, a convencernos para que nosotros voluntariamente, así como abrimos el corazón para que la palabra entrara voluntariamente, entonces ahora abramos otra vez nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros expulsemos la palabra. El diablo no tiene facultad, hermanos. Mire, yo quiero decirle que aún el mismo Dios respeta nuestro libre albedrío. El mismo Dios, que Él puede hacer todas las cosas, pero ni el mismo Dios puede meter su mano y ahí poner la palabra en el corazón si nosotros, hermanos, no lo permitimos. ¿Recuerda esa cita de Apocalipsis 3? Que dice: he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Llama a la puerta. Dice: si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre. O sea, ¿quién es el que está abriendo? Es la persona. El Señor está tocando, está llamando, pero el que abre, ¿quién es? Es la persona. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ¿qué es lo que hace el Señor? Entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Igual, el diablo no puede, hermanos, obligar y no puede tumbar la puerta a patadas. No puede. Entonces, ¿qué es lo que hará el diablo? Nos rodeará de situaciones para que nosotros voluntariamente tomemos esa determinación. Hay una frase que cobra sentido cuando yo pienso en esto. Esta frase dice: nadie te puede hacer sentir que no vales si tú no lo permites. O sea que si alguien dice: es que yo me siento como que no valgo nada porque me lo dijeron.
porque alguien me lo recalcó, porque alguien me lo repitió. No, no es porque alguien se lo dijo. ¿Es por qué? Porque usted lo permitió. Usted dejó que aquello entrara. Usted le dio permiso de que aquello entrara a su corazón. Porque nadie puede obligarlo a hacer esto. Usted y yo somos los responsables de lo que entra y de lo que sale en nuestra vida. Debemos de retener cuál es la intención del malo al rodearnos de aflicción y de persecución. Eso, que abandonemos la palabra, que tropecemos, que digamos, desde que yo me convertí, empezó esta crisis. Pues no era así. Yo recuerdo que nos llevábamos bien. Mi esposa y yo platicábamos ahí a gusto, y ahora desde que recibí la palabra, no se da eso. Es complicado. Bueno, son situaciones que se dan formidable cuando el esposo y la esposa, ambos se rinden al Señor, y también los hijos, hermanos, se rinden al Señor. Es formidable, es algo muy especial. Por lo menos en mi casa fue algo parecido. Yo fui el único que me resistí, pero mi familia llegó al conocimiento del Señor ya después de un año. Cuando yo entregué mi vida al Señor, pues no tuve que enfrentar esta persecución en el seno de casa o del hogar. Pero hay muchos testimonios, hermanos, que sí, el varón, el esposo, que su esposa lo avergüenza, lo denigra, habla mal de él porque ha abierto su corazón a la palabra del Señor. Padres que hermanos, se burlan de sus hijos, o lo mismo los hijos que también se burlan de los padres cuando no todos entran, hermanos, al redil en la misma ocasión. Entonces esa persecución lleva ese fin, y el malo sabe. Ahí te va, ahí te va, y ahí te va, y ahí te va. Entonces, ¿cuál es el reto nuestro? Retener la palabra. Nadie me va a quitar esto. Ya la recibí, la retengo, me esfuerzo. Aquí se mantiene la palabra, no sale la palabra de mí. Esto es cuando le damos lugar a la convicción. Muchas personas, hermanos, que no han alcanzado la convicción y solamente se quedan en la emoción. Cosa que en este mismo pasaje se dice, la recibe con gozo, pero ese gozo es inmediato. Inmediatamente la recibe con gozo, pero no dura. Quiere decir que está ahí solamente con emoción, pero no está con convicción. A la emoción hay que ponerle convicción. Y es eso, cuando yo estoy seguro que debo de retener aquello y nadie me lo va a quitar. Ahí ya no es emoción, ahí es convicción. Yo me aferro a aquello. La tribulación, hermanos, nunca producirá gozo. Si usted estaba esperando esta cuestión, no producirá gozo. Pero lo que sí producirá la tribulación es paciencia, que es un ingrediente muy especial, hermanos, para poder retener la palabra del Señor. ¿Sabe qué fue lo que siguió haciendo Satanás con el ministerio de Jesús? Siguió ahí poniendo el dedo y diciendo a este lo voy a rodear de cuestiones para que su ministerio no fructifique, y arremete por segunda ocasión con el Señor. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, ¿sabes qué? Échate abajo. Al cabo el Señor dice en su palabra, fíjese lo que dice el diablo, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que mandará a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga, qué promesa tan más bonita en la boca del diablo, ¿verdad? ¿Usted cree que es mentira esto, hermanos? ¿Lo que dijo el diablo es mentira? No, dijo la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ¿qué? Es verdad. Mire, el diablo de alguna manera, bueno, alguien dijo que también en su grande sabiduría de repente también se le sale el tiro por la culata, ¿verdad? Está dando una palabra y una promesa que es fundamental para poder ser sostenidos en medio de la tribulación.
Oiga, aquel que crea la palabra, a esta palabra que en boca del diablo la ubicamos aquí, hermanos, ¿sí? Esa convicción que tenemos o que surge en nosotros cuando dice: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Es una promesa extraordinaria. Y en medio de las persecuciones, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, tener en cuenta esta palabra es algo extraordinario. Nos va a llevar a retener la palabra que hemos recibido. Nadie nos podrá arrebatarla cuando entendemos, hermanos, esa promesa del Señor. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Será o no será realidad que a sus ángeles mandará acerca de ti? ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel cuando estaba en esta tribulación? Fueron los ángeles que el Señor envió. A sus ángeles enviará. ¿Quién fue el que tapó la boca de los leones para que no dañaran a Daniel? Son los ángeles que Dios envió y cerró la boca de los leones ahí. Dígame si no es realidad eso. A sus ángeles mandará acerca de ti. Aquellos jóvenes hebreos, hermanos, cuando fueron lanzados al horno de fuego, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Alguien semejante al Hijo de los dioses, al mismo Jesucristo, estando ahí con ellos para guardarlos, para sostenerlos. ¿No es cierto que a sus ángeles mandará cerca de ti y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece, para que tú seas sostenido, para que mantengas la palabra? Eso es cierto, es realidad, hermanos. Debemos retener la palabra porque ahí está la solución, ahí está el sustento para nuestra vida. ¿Quién fortaleció a Elías, hermanos, cuando en medio de la tribulación estaba ahí todo acongojado? Es aquel ángel que le llevó provisión, hermanos. Esto sigue siendo una realidad. Podemos acompañarla con esta otra cita de Isaías, muy clásica y por muchos usada y memorizada: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. No temáis en nada lo que vas a padecer. Eso dijo el Señor allí en Apocalipsis. No le temas. Nada. Hermanos, aunque venga la tribulación, aunque venga la persecución, esa palabra que hemos recibido, no renunciemos a ella. Mejor retengámosla, aferrémonos a esa palabra. Esa es la que nos va a sacar adelante y nos va a sostener, hermanos. Creer en esa palabra poderosa, gloriosa. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes. Segunda Timoteo 1:13 dice: retén la forma de la sana palabra. Y Apocalipsis 3:11 dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay que retener la palabra, hermanos. No solamente recibirla, sino retenerla, ahí guardarla, mantenerla en nuestro interior. Estará trabajando la palabra rumbo a dar fruto. Pero siempre y cuando, hermanos, sobrepasemos o nos sobrepongamos a estas tribulaciones. La tribulación tiene fecha de caducidad, hermanos. No es para siempre, tiene un periodo. El diablo te echará en la cárcel y tendrás tribulación por 10 días, le dijo el Señor. Tiene fecha de caducidad la tribulación, pero lo que no tiene fecha de caducidad son las promesas y la misericordia del Señor. Estas son para siempre. Número 3. No solamente hay que recibir la palabra y tampoco no solamente hay que retener la palabra, hay que rendirnos a la palabra. La palabra rendir ya involucra, hermanos, algo más profundo. Rendirnos a la palabra es, hermanos, una condición extrema, una condición extraordinaria. Pudiéramos decir, es un punto más alto de honrar la palabra cuando nos rendimos a ella, cuando nos ponemos ahí, hermanos, a sus pies. Eso es rendirnos a la palabra. El enemigo querrá evitar a toda costa que nos rindamos a la palabra. Por eso en esta misma parábola dice el versículo 22: y el que fue sembrado entre espinos,
este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es el engaño, los afanes y el engaño de la riqueza. Cuando nos rendimos a la palabra, podemos honrar la palabra correctamente, darle el tiempo, darle la honra a la palabra, y no habrá necesidad de rendirnos a otras cosas. Quienes no superaron esto son aquellos que se rindieron ante los afanes, le dieron su atención a los afanes, procuraron las riquezas y en un afán de ir tras las riquezas dedicaron todo su tiempo en esa línea, le apuestan a la riqueza. Y esto, hermanos, no es la condición correcta para poder dar fruto. En esa intención del diablo de anular el ministerio del Señor, por tercera ocasión se acerca al Señor Jesús, le lleva a un monte alto y le dice y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le propone Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras, si te rindes ante mí, le dice Satanás a Jesús. Satanás estaba haciendo esta propuesta, pero Jesús le respondió correctamente con la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aunque también se le ofreció al Señor las riquezas, Él no se rindió a las riquezas, se rindió y honró la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo? Lo mismo, no rendirnos ante el engaño de las riquezas, hermanos. Hay muchos creyentes que han sucumbido en este engaño. Se han ido, hermanos, tras la banalidad de la situación, abandonando la palabra. Se han ido dedicando todo su tiempo y su esfuerzo en esa línea, y obviamente les lleva solamente al fracaso. Dice la palabra, hermanos, puntualmente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Subrayo, la primera cuestión dice: quieren enriquecerse. La segunda, subrayo, amor al dinero, amor a las riquezas. Cuando despertamos un sentimiento incorrecto hacia un bien, y que este sentimiento incorrecto va en ese rumbo de querer, de codiciar, de desear, de amar, ya vamos por un rumbo equivocado. Así no vamos a poder rendirnos a la palabra, nos estamos rindiendo a los pies, hermanos, del dinero y de las riquezas. Es malo que Dios prospere, es malo ser rico, es malo tener dinero, no es malo, pero sí es malo amar al dinero y querer, hermanos, el dinero cada día enriquecerse. Eso sí es malo. Dios promete prosperidad, hermanos, pero en su línea. Aquellos que han sido prosperados en la línea de Dios, hermanos, siguen rendidos a la palabra del Señor y más comprometidos que nunca para ser buenos administradores de lo que Dios les sigue poniendo en sus manos. Con sumo cuidado, porque dice: este dinero no es mío, todo es del Señor. Y si algo ha puesto en mi vida, en mis manos, es porque debo de administrarlo correctamente. Y si yo estoy rendido a la palabra, lo voy a administrar correctamente. Hermanos, el engaño de las riquezas. Piensan, hermanos, que van a recibir paz y lo único que tienen es una angustia tremenda. En lugar de darle satisfacción, hermanos, le da un gran vacío. Es el engaño de las riquezas. El rendirnos a las riquezas, el ir en pos de ello, el importarnos mucho el dinero, hermanos. Eso es perdición para el creyente. Y así no va a poder dar fruto. No se va a poder dar esta cuestión. El rico insensato perdió su alma por aferrarse
en acumular bienes. El hombre rico que habla la palabra del Señor abrió sus ojos en el infierno por priorizar las riquezas. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. El joven rico renunció a la vida eterna por aferrarse al dinero. Pero Zaqueo se desprendió de sus bienes para recibir gozoso la salvación. En los tres primeros ejemplos solamente se dice el rico, el hombre, el joven. Pero en este último ejemplo se dice Zaqueo. Los otros tres pasaron sin nombre. Este último se le menciona el nombre. ¿Qué quiere decir eso? La importancia de las decisiones, hermanos. La palabra del Señor dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿cuál nombre? De aquellos, hermanos, que le dan importancia a la palabra, de aquellos que se rinden, reciben la palabra, aquellos que retienen la palabra y de aquellos que se rinden a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Teniendo vestido y sustento, estemos contentos con ello. Y si Dios le place darnos más, tengamos cuidado cómo lo estamos administrando, amados hermanos. Un indicador que nunca se equivoca es: ¿honra usted a Dios con sus bienes? ¿Honra a Dios con sus bienes? Si usted dice sí, honro a Dios con mis bienes, es un buen indicador. Usted no se está aferrando a las riquezas. Usted está ejercitándose cada día, no rendirse a las riquezas, sino rendirse a la palabra del Señor. Pero si su respuesta es titubeante, no está honrando a Dios, le duele soltar el dinero para Dios, le duele, tenga cuidado. Ese es un indicador muy preciso de si lo que tenemos realmente está el favor de Dios o no está el favor de Dios. No está. Si somos conscientes de que todo es de Dios, vamos a honrarle y no nos va a doler. Y será un ejercicio importantísimo como señal de que nos hemos rendido a la palabra. Concluyo diciéndome a mí mismo: Ramón, recibe, retén, ríndete a la palabra para que puedas fructificar. ¿Podrá decir esto mismo usted diciendo su nombre? Recibe, retén y ríndete a la palabra para que puedas fructificar. ¿Quiere decir esto al Señor aquí en el altar, hermanos? Yo le invito, hermanos, ¿por qué no venimos aquí, hermanos, un momento así, hermanos, al altar? Y aquí, hermanos, le decimos al Señor: Señor, yo quiero dar fruto, yo quiero rendirme a ti, yo quiero darte gloria y honor y alabanza. Permíteme dar estos pasos, permíteme que las condiciones estas se logren en mi vida, poder recibir, albergar la palabra del Señor en mi corazón, retenerla y también rendirme a ella. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos?